Estamos de vuelta. Recuerde que AquaPro es la mejor solución para su hidratación, para mantenernos hidratados. Ya estamos junto a Benjamín Escobedo, escritor de Ecología Bíblica, escritor del libro Ecología Bíblica. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido a TN Contigo. Hola Joaquín, un gusto, gracias por la invitación al equipo, al canal, así que te agradezco, esperamos que sea un lindo momento para compartir y reflexionar algunas cosas sobre mi última publicación. Exacto, coméntanos acerca de lo que tú realizas, acerca de tu profesión, para que la gente se pueda enterar Sí, de mi persona un poquito. Bueno, la verdad es que yo soy licenciado en teología. Perfecto. Soy teólogo. Además, actualmente soy candidato a licenciado en historia. Perfecto. Soy coach, estudié coaching. Ya. Soy columnista para algunos medios de comunicación, Ya. El Diario, El Desconcierto, Fundación Nuevamente, bueno, Perfecto. en fin. Y como tú bien señalabas, estamos acá por mi último libro, mi última publicación en cuestión a través de Monte Alto Editorial, una editorial latinoamericana, así que, bueno, también soy escritor y esperamos sea un buen momento para comentar sobre aquello. Exacto, bueno, la Biblia nos proporciona una diversidad de temas donde podemos ahondar, donde los expertos ahondan y lo estudian, contextualizando en el siglo que estamos viviendo. La Biblia tiene diversas interpretaciones, pero tú estás enfocado en la ecología bíblica. Coméntanos acerca de esto, de dónde viene este término, obviamente del Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis. Coméntanos, por favor. Sí, bueno Joaquín, te agradezco la pregunta de entrada, ¿no? Porque creo que nos permite un poco introducirnos a la temática. Exacto. Y aproximarnos con la gente que nos escucha, los televidentes. Lo primero es señalar que el término de ecología es una categoría bien jabonosa, ¿no? Exacto. Porque de pronto podría entenderse como sinónimo de ecologismo, que Sí. ya es algo que me quiero despegar un poco en el libro. Perfecto. Y señalar, poner en tensión de que hay una mirada, una cosmovisión religiosa, cristiana, occidental, de cristianismo occidental en el libro, y tenemos otra que es más, digamos, política, secular, ¿no? Entonces la mía tiene que ver más o menos rescatar el cuidado del medio ambiente desde la responsabilidad. Bueno, el libro está escrito en clave de ética, ¿no? De responsabilidad, de respeto individual. Y en el fondo mi gran premisa del texto es decir que cómo nosotros desde el cristianismo podríamos aportar el cuidado del medio ambiente. Exacto. Y la única que yo digo que más allá de los dogmas propiamente tal, la única clave sería la ética, la responsabilidad. Y por ahí un poquito el hilo conductor de lo que yo denomino ecología bíblica. Exacto. ¿Cómo nace el deseo de escribir este libro que lo tengo en mi mano, Ecología Bíblica, una perspectiva ética cristiana para la unidad en el siglo XXI? ¿Cómo nace esta idea Sí, en tu corazón? Hace poquito, Joaquín, gracias por eso, hace poquito estuve invitado, ¿no?, en otro programa, en un podcast, video podcast. Perfecto. Y me preguntaban algo parecido, ¿no? Porque de pronto se piensa de que alguien que es escritor podría estar escribiendo como de un día para otro, ¿no? Y la verdad que es un proceso bien largo, bien agudo. Y desde ahí pensar de dónde nace la motivación, lo que tú señalas, creo que es algo clave, cómo llegamos a ser manuscrito. Y eso tiene que ver un poco con mi trabajo de pregrado, con ese tiempo cuando yo estaba terminando mi carrera de teología. Y desde ahí un poco nace la idea de promover cosas que sean nuevas líneas de investigación. Perfecto. De hecho, por eso también que encuentro un nicho en la editorial, me contratan. Yo soy escritor de planta en la editorial. Ah, perfecto. Entonces, por eso un poco como decir, bueno, hay ciertos temas que son redundantes, ¿no? Y cómo proponer líneas nuevas, y creo que el tema medioambiental parece que algo que constantemente está en el oído, en la cabeza. De ahí nace un poco la motivación de proponer algo nuevo. Exacto. Bueno, cuando uno estudia teología, siempre le gusta un tema en específico. ¿En qué ramo te empezó a llamar la atención esto de la ecología en la Biblia? Sí, bueno, la verdad yo creo que esto es muy de sistemática, ¿no? Ya. Creo que la teología sistemática, que en el fondo es como pescar a Dios y cortarlo en un buen sentido, los televidentes que no están escuchando no vayan a interpretarse mal, pero es como cortar a Dios por partes. Entonces, desde esa mirada, tratar de decir, bueno, ¿qué mirada tenemos de Dios o qué cosmovisión? Que esa palabra es muy protestante, ¿no? ¿Qué cosmovisión tenemos de Dios desde el punto de vista cristológico, salvífico, escatológico? Entonces, desde esta mirada, me parecía que sobre el tema de lo que tiene que ver con la antropología, el estudio del hombre, cómo se relaciona con la naturaleza, había un área un poco descuidada y por ahí nace el deseo, obviamente. Perfecto. Cuando cuando los profesores te empezaron a enseñar acerca del Antiguo Testamento, acerca del Génesis, ahí yo creo que hubo un acercamiento de tu corazón a este tema, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que
desde la escritura propiamente tal, uno se va sintiendo interpelado, ¿no? Exacto. Por ciertas cosas. Y el Génesis, claro, es clave porque es la constante tensión, el vector que está constantemente en tensión con lo que tal vez llamamos el Big Bang, con, por ejemplo, el tema de la evolución, el tema científico, ¿no? Está constantemente. Entonces, el Génesis es clave como para desarrollar una cosmovisión en clave, digamos, religiosa que llamamos mayordomía, ¿no? Exacto. Bueno, de eso vamos a hablar, de eso quiero preguntarte acerca de cómo planteas el tema del señorío del hombre sobre la tierra. Vemos textuales las palabras de Dios, multiplicado, fructificad. ¿Cómo empleas estos términos? Sí. Bueno, esa pregunta que tú haces, Joaquín, es re interesante porque creo que, si me permites, tiene tres líneas, ¿no? Ya. La primera, un poco de que hemos entendido el señorío como dominio, ¿no? Como mutilación. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva, y esto es muy interesante, Joaquín, muy interesante, un tópico que yo recalco bastante en el texto, que es el hecho de que el dominio tiene que ver con el cuidado, con el preservar algo, ¿no? En el fondo, Dios te encargó que seas administrador de algo, ¿no? Ahí podríamos nombrar un poquito algo griego, ¿no? Exacto. Como economos, economía, administradores de. Entonces, desde esa mirada, lo primero es entender de que el dominio, el señorío, tiene que ver no con el dominio literal, sino más bien con la administración, el cuidado, la preservación. Es una idea inicial. La segunda tiene que ver un poco con clave moderna que podríamos llamar la hermenéutica, ¿no? Cómo interpretamos esos textos para rescatar algo que no es propio de nuestro siglo, como la escritura, Exacto. pero sí darle un valor, ¿no? Y que sea accesible a todos. Y desde esa mirada, yo creo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad, ¿no? Porque si pensamos que todo sea basado en políticas públicas y que en el fondo el gobierno haga todo, el gobierno, toda la pega. o sea, y en el fondo no proponemos, no hacemos nada. Y un tercer elemento yo creo que tiene que ver con el famoso mercado. Ya. O sea, pensar y decir, bueno, si estamos hablando de un libro de ecología, no sé, de pronto decir, bueno, entonces el problema es el mercado. No, y el problema no es el mercado. El problema no es la revolución industrial. Exacto. El problema es la administración que nosotros hemos hecho de la tecnología, del mercado, de la industria, ¿no? Entonces, siempre, para cerrar, siempre el problema radica en nosotros, en la administración que nosotros. Entonces, cuando hablamos de señorío, yo creo que tiene que ver con responsabilidad, administración y con preservación. Otro de los términos que está insertado en el libro de Génesis, bueno, es la traducción Reina Valera, que es como la clásica, ¿no? La clásica de los pentecostales, sojuzgad la tierra. ¿Qué interpretación tú que le das a esa, de una cosmovisión escritural y de nuestra línea pentecostal? Sí, sin duda. Bueno, eso tiene un poco que ver, justo, tal vez yo me adelanté un poco en esa palabra, sin querer, que tiene con la palabra preservar, ¿no? Perfecto. El sojuzgar tiene un poco que ver con el resguardar, el preservar y el resguardar. Esas dos cosas son latentes en ese texto. Perfecto. El resguardar, o sea, el tratar de que no acabemos con esto, ¿no es cierto? Por eso, dicho sea de paso, tenemos siempre oposición con el tema de la guerra nuclear y qué sé yo, ¿no es cierto? Exacto. Y también con la preservación de lo que creemos que no es nuestro. Sojuzgar lo que creemos que no es nuestro, sino que es divino. Y que fuimos encargados a disfrutar de lo que tenemos, pero que no es nuestro. Entonces tiene que ver un poquito el sojuzgar con el preservar. ¿Cómo ves el comportamiento de las iglesias en general, las iglesias del cristianismo, con respecto a este tema de la ecología bíblica? ¿Crees que es una iglesia responsable? ¿Crees que es una iglesia que está al debe con este tema? ¿Cuál es tu evaluación? Wow, ahí me van a odiar. No te lo yo creo que, bueno, que estamos bien al debe, ¿no, Joaquín? Para ser bien honesto. Sí. Creo que estamos bien al debe por dos cosas muy sencillas. La primera, porque creo que falta educación. Antes de entrar al set, estaba conversando ahí con algunas personas afuera y hablamos de esto, ¿no? Del tema de la educación. Parece ser que la educación teológica se entiende meramente como memorizar texto. O sea, a la medida que tú memorizas más texto... Eres más espiritual. Eres más espiritual, ¿no? Más teólogo. No, andas muy bien, Joaquín. Entonces, el tema más tiene que ver con la comprensión y la aplicación de eso, ¿no? Lo que diríamos como la ortopraxis. Poner en práctica aquel conocimiento dogmático. Y desde esa mirada yo creo que la iglesia está en pañales, déjame decirlo así. Está en pañales porque creo que falta una educación teológica profunda sobre estos temas. Y dos, creo que también abrirnos a diálogo con otras expresiones de fe
otras denominaciones, diríamos, Exacto. y junto con un trabajo comunitario, y junto con ello también creo que cómo podemos incidir desde el punto de vista político, ¿no? Que algo medio velado, creo que también hay un factor importante. Exacto. Estamos junto a Benjamín Escobedo, escritor de Ecología Bíblica, libro que tengo aquí en mis manos. Así que una interesante conversación estamos llevando cuando ya estamos cerca de las 11 de la mañana. ¿Qué mensaje le entregarías a los televidentes, que la mayoría son cristianos, que la mayoría son evangélicos, acerca de tu libro? ¿Cómo lo pueden adquirir? Coméntanos acerca de eso. Súper, te agradezco, Joaquín. Bueno, traje acá una copia, le dejamos una copia acá al obispo, Emiliano, así que ahí de regalo. Ahí está mi cámara. Bueno, acá pueden encontrar mi trabajo, está mi más reciente publicación, Ecología Bíblica, está publicada por Editorial Monte Alto, una editorial de Latinoamérica. Lo pueden conseguir el texto de la obra a través de Amazon, así que está como en todo el mundo, ¿no? Por ebook, también lo que les gusta leer digital, está en librería CLC, Centro de Literatura Cristiana, que es un costado del Metro Moneda, y también por Neuma Literatura en Viña del Mar, así que hay varias opciones para que lo puedan conseguir. Podemos recalcar el mensaje que ha dado. Teníamos un problema con el micrófono con respecto a la que la iglesia está al debe con el tema de la ecología bíblica. Bueno, en la iglesia es un simple hecho de recoger la basura que dejamos en el templo. Sí. Entonces, pues sí, nos puede reiterar ese llamado. Sí, te agradezco, Joaquín. Bueno, brevemente, tiene que ver, yo decía, con dos vectores puntuales. Uno, con la educación teológica, que yo te planteaba de que pensáramos generalmente que la educación teológica es memorizar textos, ¿no? Yo te decía que tenía que ver un poquito más con la ortopraxis, con aquello dogmático que entendemos teológicamente, aquel conocimiento, pero lleva a la práctica. Y para eso yo creo que estamos en pañales, yo te planteaba, porque creo que no hay mucha educación teológica. Si bien es cierto, han habido algunos avances, ¿no? Y hay que recalcar eso en el país. Han habido avances desde el punto de vista cristiano, protestante, muy bien, pero creo que se puede hacer mucho más. Y lo otro, yo te planteaba que es el espacio, la idea de podernos abrir a otras voces, otras denominaciones. Por ese trabajo comunitario y, ¿por qué no? Tal vez el trabajo que se realiza en política, en otras disciplinas del conocimiento, yo creo que vendría a ayudar algo que más allá, como tú decías, de botar un simple papel y recogerlo, ¿no? Exacto. Bueno, mencionaste el concepto de política, que lo voy a consultar. ¿Cuál crees que debe ser el comportamiento de la religión con la política? ¿Una relación estrecha, una relación amena o una relación distante? ¿Cómo es ese fenómeno? Estas son las preguntas tensas, ¿no? Sí. Aquí viene la cuña, atentos. Bueno, yo soy partidario, lo digo sin eufemismo, yo soy partidario de que los cristianos podrían tener participación política, porque incluso la política se define como el ejercicio comunitario entre nosotros, así diría la famosa filósofa Hannah Arendt, ¿no es cierto?, del siglo pasado. Exacto. Entonces, desde esa mirada son buscar bienes en común, ¿no? Situaciones en común. Ahora, ¿cómo se administra la política? Bueno, ya eso es otra cosa. Sí. Sí pienso, yendo a tu pregunta, de cómo nosotros podríamos, o si debiésemos o no debiésemos participar, mezclarnos con política, yo creo que sí. Lo que sí creo que debiese haber gente capacitada, lo primero, ¿no? Perfecto. Gente que ahí tenga dominio. El segundo, que creo que no traicione sus convicciones, ¿no? O sea, porque, por citar, por ejemplo, Sin fructar. claro, una persona, por ejemplo, un reformado, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, hay un famoso autor, Abraham Kuyper, holandés, ¿no es cierto?, Países Bajos, Perfecto. que llegó a ser primer ministro. Entonces, de pronto a veces alguien se distancia de sus convicciones últimas religiosas por la política. Creo que sería un error. Entonces, a medida que tenga preparación, no traicione sus convicciones. Y tercero también, que piense en el servicio público, ¿no? Que es algo que poco se plantea. En el servicio público, no pensar eso como esferas de plataforma, lo que diría Habermas, el filósofo de la Escuela de Frankfurt, sino más bien que sean espacios donde poder transmitir nuestras convicciones en un lenguaje común, comunitario para todos. Yo creo que por ahí podría ser una buena opción, ¿no? Exacto. Bueno, nos acercamos a las elecciones de el consejero experto que va a estar participando para redactar un nuevo texto de nueva constitución. El año pasado la ciudadanía rechazó el texto constituyente propuesto
¿Cómo ves tú este fenómeno? ¿Cómo tiene que ser el comportamiento cristiano frente a estos procesos democráticos que vive nuestro país? Coméntanos. Sí, súper. Lo primero, hay un librillo muy pequeñito que se acaba de publicar hace algún tiempo sobre uno de los ex constituyentes. Dicho sea de paso, Perfecto. el doctor Agustín Esquella, fue el Premio Nacional de Ciencias Sociales, de Humanidades, y Agustín dice de que en el fondo una de las cosas que más debiésemos cuidado desde el punto de vista de la creencia y la no creencia es la democracia. Entonces, ¿cómo presentarnos? ¿Cómo tener la expectativa frente a un nuevo proceso constituyente? Yo creo que el primero es respetando la democracia, ¿no? O sea, Perfecto. quien salga escogido, lo que sea, creo que eso es parte de la democracia, ¿no? La democracia erige sobre la base de la opinión y el respeto público. Entonces eso creo que es lo primero, respetar la democracia. Porque a veces hay un poco de sesgo, ¿no? Como que si Exacto. sale este está bueno y este otro no, este no es tan bueno. Creo que la Se democracia. tiende Sí, al hombre a dar en lo extremo, en lo a ser extremo. extremista. Sí, sí. Lo segundo, creo, para frente a un nuevo proceso constituyente, creo que tiene que ver no meramente con pensar en quién va a hacer practicar más Biblia en el Congreso, Ya. ¿no? Porque el Congreso no se... O sea, los países no gobiernan por Biblia. Los países gobiernan en base a ideas racionalizadas. Eso es parte de la modernidad, ¿no? Pasa que a veces hemos olvidado estos preceptos Sí. y nos hemos transformado solamente en personas muy literales a la hora de la escritura. Pero debemos pensar que habitamos un espacio público donde dialogamos y estamos con personas creyentes, no creyentes, ateas, agnósticos. Entonces, no solamente pensar en la democracia, sino también en pensar en un nuevo proceso constituyente desde la mirada, yo creo, de lo que sea lo valórico, ¿no? Exacto. Más que lo dogmático, que Biblia, proponer una sociedad que sea saludable, sana, valórico, el respeto, el diálogo, la honestidad. Creo que hay un hilo conductor. Y lo tercero, creo que podría ser también aprender, ¿no? De los procesos pasados, de lo que Exacto. pasamos en el proceso anterior y cómo nos paramos, ¿no? Creo que una gran crítica al pueblo cristiano en Chile, Perfecto. creo que debiese ser un poco la desunión, ¿no? Yo creo que debiese sí. haber más unión ahí, ¿no? El mundo católico, otras expresiones de fe, yo creo que están más compilados que nosotros, ¿no? Yo soy un protestante, lo digo, y me parece que ahí hay un poco de problema. Entonces, para un nuevo proceso, creo que haber más unión, creo que nos vendría bastante bien. Exacto. Benjamín, si nos puedes dar tus redes sociales, tus plataformas digitales para que el público de TN Contigo te pueda seguir y pueda adquirir también el libro Ecología Bíblica. Súper, gracias Joaquín. Ahí está. Bueno, les agradezco a todos por la invitación, como dije, al canal, a ti Joaquín también, te agradezco mucho, a todos. Me pueden encontrar en mi Instagram, en benjamin.escobedo.a, mi Facebook, para los que ocupan algún Facebook, parece que aún queda gente que ocupa Facebook, ¿no? Por Benjamín Escobedo. En mi Twitter, también por Benjamín Escobedo, y también pueden leer mis columnas de opinión semanalmente por FNM, Fundación Nuevamente, por el diario, un diario digital, por El Desconcierto, y próximamente ahí tenemos algunas novedades también para algunos medios de comunicación, Joaquín. Muchas Exacto, gracias. te agradecemos, Benjamín, por estar junto a nosotros aquí en Televisión Nacional Evangélica hablando sobre este tema tan importante que es la ecología bíblica, el llamado a seguir escudriñando las escrituras, a darle un contexto amplio a los textos, a interpretarlos bien y bueno, en tu despedida también, como teólogo también, hacer un llamado al pueblo evangélico a no dejar la escritura a un lado ni el estudio de ella tampoco. Súper, te agradezco, Joaquín, gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias, Benjamín Escobedo, escritor de Ecología Bíblica, aquí en TN Contigo. Junto a Benjamín nos vamos a la última pausa comercial aquí en TN Contigo y ya volvemos con más de su matinal que le bendice, le informa y le entretiene. Ya volvemos.